Bien, en este pequeño mini vídeo vamos a hablar de la fase M de una célula 2n igual a 2. Os quiero recordar que la fase M se subdivide en dos fases, que son la cariocinesis o mitosis y la citocinesis. Cito de citoplasma, cinesis movimiento. Esta es la separación del citoplasma. Y cario hace referencia al núcleo y cinesis al movimiento de lo que ocurre en el núcleo, aunque el núcleo como tal ya veremos que desaparece. Es muy común que a veces en vez de decir fase M aquí también digamos mitosis y nos refiramos a todo el proceso, ¿vale? Aunque estrictamente a esta la tendríamos que llamar fase M. A mí en las clases me pasa mucho, muchas veces hablo de mitosis refiriéndome a todo el proceso, ¿vale? Pero porque en el examen siempre os hago dibujar el proceso entero. Entonces vamos a hablar de una célula 2n igual a 2. Y dentro de este proceso ya sabéis que se subdivide en profase, metafase, anafase y telofase. Y que siempre os digo que os acordáis, lo que pasa es que es una frase un poco antigua. Prométame, Ana, lo siento por las anas, telefonearme. Para que os aprendáis en orden cada una de ellas. Profase, metafase, anafase y telofase. Bueno, vamos con todo. Sigamos con la célula 2n igual a 2. Me voy a apuntar aquí porque si no, ya sabéis que soy muy despistado y se me olvidará. 2n igual a 2 significa que tengo una célula diploide y esta célula tiene dos cromosomas. Es decir, dos cromosomas en total. Uno me vendrá del padre y otro que provendrá de la madre. Pinto el núcleo y significa que aquí voy a pintar una cromatina y aquí voy a pintar la otra cromatina. Cromatina sería el nombre más correcto, ¿vale? Aunque siempre acabamos hablando de cromosomas. Esta célula en fase G0 está tranquilamente viviendo hasta que ella decide de alguna forma dividirse. Pasaría a fase G1, pasaría a fase S, duplicaría entonces el material genético que tiene, pasaría a fase G2 y se duplicarían los centrosomas, que si os fijáis aquí ya hay dos. Y después de la fase G2 comenzaría la fase M, que es lo importante. La fase M que se divide en cariocinesis y la cariocinesis se divide en profase, metafase, anafase, telofase. Y la otra fase de la fase M sería la citocinesis, la separación de los citoplasmas, hasta obtener dos células con la misma información genética. Es decir, de aquí yo podría pasarme aquí. Yo pinto mi núcleo y como tendría dos células exactamente igual que al principio, pues pintaría aquí mis cromatinas y ya estaría hecho. ¿Vale? Empezamos en la profase entonces. En la profase, acontecimiento súper importante, comienza a desaparecer la envoltura nuclear. Ese acontecimiento, el más importante de todos. Se van o se siguen condensando poquito a poco los cromosomas que ya tendrían esa forma de H característica y ya los podemos llamar como tal cromosomas. Dos cromosomas porque estamos en 2n igual a 2. En la metafase esos cromosomas se van a alinear en la placa metafásica y en esta metafase el grado de compactación es máximo. Pintamos el uso mitótico desde los centrosomas a los cromosomas y ya no pintamos el núcleo. Esta envoltura nuclear ha desaparecido. Entonces aquí ya no se ve. De la metafase lo que ocurre es que cada uno de estos usos mitóticos va a tirar de una cromátida y lo que van a hacer es partirla en dos, de forma que se ven estas cromátidas. Y acabo de ver aquí que este cromosoma tendría que tener el mismo tamaño, perdonad, porque estamos en 2 igual a 2. Y este quizá un pelín más grande del mismo tamaño. Iguales. Y el uso mitótico, ¿vale? Que provendría de los centrosomas que los separaría, que es lo típico en la anafase. Es decir, cada cromátida se arrastra hacia un polo de la célula. Y forman la característica forma esta que tienen de V. Después de todo eso, comenzaría poquito a poco a aparecer otra vez la envoltura nuclear. Y aquí dentro veríamos
el cromosoma que sería azul y el cromosoma que sería rojo, del mismo tamaño, como os he dicho. Y poquito a poco empezaría a separarse los citoplasmas en lo que sería la fase de citocinesis, ¿vale? Si estamos en una célula eucariota animal, por un anillo contráctil de actina y miosina. Hasta que finalmente se produjese la citocinesis, acabase la citocinesis y se obtuviesen, después de la citocinesis, ¿vale? Que la citocinesis es cuando aparece este anillo, dos células, 2n igual a 2.